Muchas gracias, José Luis y Pablo, por acercarnos una visión más estratégica a la inteligencia artificial. Intentaremos no ser ese camarón que se queda dormido. Yo creo que ninguno de los que estamos en esta sala estamos dormidos ni nos va a llevar la corriente. Y con esto pues ya entramos en la recta final del foro, pero no estéis tristes aún porque nos queda una conversación que yo creo que nos va a resultar muy interesante a todos los que estamos aquí sobre el proyecto Allocate. Y para ello contamos con Emilio Álvarez Miranda, que es director del área de Medio Ambiente, Fondos Europeos y Digitalización del Concello de A Coruña, y la conversación la moderará Laura Lodeiro, adjunta a subdirección de la Agencia Estatal de Supervisión de Inteligencia Artificial. Bienvenidos y recibimos a nuestros últimos ponentes. Bueno, hola a todos. Muchas gracias a los organizadores por contar con la presencia de las instituciones públicas, que ahora es nuestro turno. En mi caso, como comentaba Alba, vengo en representación de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, que como muchos sabréis tiene su sede en Coruña. Nuestra creación se hace al amparo de la publicación del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, y como uno de los primeros hitos para la implementación de este reglamento en nuestro país se decide la creación de esta agencia, que es una de las autoridades de vigilancia del mercado encargadas de la supervisión de la IA en España. Pero bueno, además de esta parte de supervisión en cuanto a prácticas prohibidas, determinados ámbitos en los que se desarrollan sistemas de IA de alto riesgo y obligaciones de transparencia, también tenemos otras iniciativas dentro de las administraciones públicas, como es la creación de sandboxes o entornos de pruebas regulatorios, y también un laboratorio de ideas que pusimos en marcha el mes pasado también aquí en Coruña. Y dentro de esto, pues también el Concello de A Coruña también está desarrollando un proyecto muy interesante, que es el proyecto Allocate. Y bueno, Emilio, nos gustaría que nos contaras cuál es la necesidad concreta que llevó al Ayuntamiento a impulsar este proyecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación, por organizar el foro. Gracias, Pablo. Gracias, 15.000. Gracias, Altia. Yo vengo en representación no solamente del Concello, porque el proyecto Allocate es un proyecto que hacemos en partenariado con varios socios, con Altia, con la Universidad de Coruña, la Cátedra de Algoritmos Verdes, con el Cluster TIC también, y con una empresa que se dedica un poco a la creación de innovación urbana, ¿no? La idea que se generó en el proyecto, a nosotros nos llegó una convocatoria que se llama Naciones Innovadoras Urbanas, y era sobre una temática de tecnología en ciudades. Y entonces, reflexionando, nos dimos cuenta un poco que La Coruña tenía mucho potencial, ¿vale? Que ese potencial de desarrollar aplicaciones o soluciones de inteligencia artificial todavía estaba por explotar, que teníamos una cercanía con el regulador, con el supervisor, con vosotros, ¿vale? Que el ecosistema de Coruña, por ser una ciudad bastante sensorizada, pues pequeña, controlable, era un buen laboratorio, y hicimos un planteamiento de hacer un proyecto en el cual lo que buscábamos era generar un ecosistema que pudiera desarrollar soluciones de inteligencia artificial, ¿no? Nada cerrado, innovando y teniendo en cuenta que la innovación es cara y que había que hacer un soporte. Entonces, el objetivo principal del proyecto fue ese. También, ¿qué nos dábamos cuenta? Pues que la inteligencia artificial es un gran consumidor de energía y provoca muchos gases de efecto invernadero. Y teniendo aquí a la Universidad de Coruña, como decíamos, con una cátedra de algoritmos verdes, otro de los enfoques que le dimos fue ese al proyecto, eso vimos la oportunidad. Se presentaron a la convocatoria europea 100 y pico ciudades, como casi todos los años, y nos lo dieron a 20. No lo he esperado porque era muy difícil, pero sucedió. Bueno, enhorabuena, porque la verdad es que tiene muchísimo mérito, muchísima importancia, y es verdad que la labor que hace la Cátedra de Algoritmos Verdes de la UDC con Inditex, es bastante importante, y nosotros también hemos contado con ellos en el laboratorio de ideas, que es uno de los ejes transversales del laboratorio, es esta parte de sostenibilidad y el consumo energético un poco silencioso que conlleva todo el uso de IA.
Pero volviendo al proyecto Allocate, ¿cuál crees que es la diferencia frente a este proyecto en concreto y a otros que se están desarrollando en distintas ciudades? Nosotros no buscamos digitalizar, nosotros buscamos cambiar un poco el paradigma, ¿no? O sea, no estamos buscando digitalizar la ciudad, no buscamos que se desarrollen cosas concretas, sino que se genere un ecosistema y que las empresas en participación con la administración, utilizando recursos de la administración, puedan desarrollar soluciones que tengan un impacto ciudadano. Yo creo que eso es importante porque normalmente cuando una administración se fija un objetivo concreto. Cuando una empresa se fija un objetivo, el objetivo es concreto y tiene que ser algo medible, alcanzable y demás. Nosotros, el objetivo que tenemos principalmente es ese, que se genere una comunidad que utilizando recursos puestos por el ayuntamiento en el marco del proyecto, que una serie de socios han trabajado, pues eso, desde que Altia con la infraestructura, desde decías la cátedra de algoritmos verdes a través de formación con una calculadora de huella de carbono en el desarrollo de algoritmos, etcétera, ¿vale? O incluso el clúster TIC con la dinamización de todo el ecosistema, ¿vale? Se pudiera generar ese entorno donde intercambiando y hablando, ¿vale? Y proporcionando esa información, datos municipales que pudieran servir, se generan soluciones. Entonces, siendo un proyecto que se va a desarrollar hasta marzo de 2029, ¿en qué fase se encontraría ahora? ¿Qué hitos habéis ido pudiendo alcanzar o que tengáis en marcha o ahora en este corto plazo? El proyecto empezó en octubre, en realidad. ¿Vale? El proyecto empezó en octubre de 2025, estamos en mayo, pues llevamos pocos meses de proyecto. Pero ¿qué es lo que hemos hecho? Pues en primer lugar ya hemos lanzado lo que es el primer trabajo con las empresas, hemos tenido convocatorias con las empresas, ver un poco qué expectativas tienen de desarrollo del proyecto, qué esperan de un espacio de datos o un lugar de prueba para probar sus soluciones, qué tipo de datos necesitarían, qué recursos de computación van a tener, qué normas hay. ¿Vale? Todo eso ya lo hemos empezado a lanzar, en breve van a seguir convocatorias y demás. Por otro lado, también estamos lanzando ya la infraestructura. ¿Vale? Tenemos ya un diseño de infraestructura que se va a alojar en la ciudad de las TIC. Tenemos ya, pues, como se dice, los pliegos preparados para que se liciten a lo largo de este año, para poder proveer esos recursos técnicos. ¿Vale? ¿Qué más estamos haciendo? Pues, por ejemplo, a nivel municipal hemos generado ya dinámicas. Decíamos antes que lo importante en esto no son los tecnólogos muchas veces, sino la gente que sabe del negocio, con diferentes áreas para ver qué problemas y qué retos hay y qué problemas se podrían solucionar a través de la IA. ¿Vale? Lo podemos llamar casos de uso. También se ha contrastado con las empresas, un poco como se ve, se han hecho diferentes dinámicas. ¿Vale? Y bueno, básicamente ahora mismo estamos en ese punto. ¿Vale? Nos comentabas de los datos, no sé si nos podrías explicar un poco más cómo estáis trabajando esta parte de integración de datos municipales para que el sistema llegue a ser útil. Sí, a ver, nosotros para el proyecto lo que estamos pensando, si queremos generar un ecosistema, es que, hemos hablado antes de gobernanza del dato, que el dato tiene que generar valor y ser un dato real, tener unas fuentes únicas y demás. Entonces, ¿cómo estamos trabajando? Pues en primer lugar estamos poniendo, antes que el algoritmo, el dato. ¿Vale? ¿Qué datos municipales son útiles? Pensar, nosotros tenemos diferentes fuentes estructuradas, no estructuradas, nos entran por canales web, tenemos dispositivos IoT, tenemos cámaras, tenemos muchísima información que tenemos y la tenemos de manera desagregada. Entonces, ese modelo de gobernanza del dato, el agregar los datos, es imposible hacerlo si no vas pensando que, por ejemplo, hemos hecho una dinámica muy interesante y hay un documento a lo mejor muy interesante que hicimos con Altia, qué fuentes son necesarias para poder resolver los problemas. ¿Qué datos necesitaríamos integrar y agregar? ¿Qué datos tendrían que ser curados? Claro, cuando tú planteas un caso de uso para resolver, lo esencial es poderlo resolver a través de los datos. Luego haremos el desarrollo del algoritmo, luego se dará formación a las empresas, luego veremos un poco el consumo energético o la parte ética del desarrollo de la IA, de los algoritmos que podemos desarrollar. Pero en este punto, lo que es la integración del dato de diferentes fuentes municipales lo estamos haciendo a través de una serie de servicios, como te decía, con el soporte de los socios, lógicamente, que son principalmente movilidad, atención ciudadana
y la parte de medio ambiente y gestión de residuos, ¿vale? Entonces participan técnicos, especialistas en la materia, y están participando perfiles técnicos, gente de información, de informática, de innovación, que tenemos en el ayuntamiento, pero también están participando los socios, la universidad, Altea y demás, ¿vale? ¿Y cuál es el principal desafío que identificáis para el proyecto? Pues yo creo que el principal desafío, antes hemos dicho que la IA no es tecnología, es organización. En cierta medida, el modelo organizativo, cómo desarrollamos el ecosistema, qué normas ponemos, es uno de los principales problemas. Podemos entrar también en problemas técnicos, pero en este momento, para nosotros, lo que es esa gestión del cambio desde un punto de vista municipal, que la gente entienda esta forma de trabajar que va a ser diferente, para nosotros ya nos aporta mucho valor, porque la gente actualmente muchas veces piensa que tiene una aplicación que le resuelve un problema, pero no está pensando cómo resolver el problema y qué necesita para resolver el problema a través de esas aplicaciones. Entonces, desde un punto de vista municipal, pues sí te estás dando cuenta que empiezan a pensar y decir, hombre, pues este problema que tenemos, pues no sé, en contenerización, porque los contenedores en el paseo marítimo, cuando hay temporal, los tenemos que cerrar, pues si pudiéramos tener un modelo predictivo, podríamos hacer una reubicación. O cómo podemos abordar un tema de movilidad en grandes eventos, o cómo podemos, pues la gente empieza a plantear y decir, lo podríamos resolver así, ¿no? Pues bueno, pues ¿qué necesitamos? Y ya empiezan a sugerirte fuentes de datos que a lo mejor no son datos estructurados, que son, o datos que entran por diferentes canales que no los tenemos agregados, pues estaría bien hacerlo así. Comentabas también sobre los casos de uso. ¿Tenéis identificados ya aquellos que pretendéis resolver a través de la IA? Bueno, identificar no los tenemos las líneas y lo que estamos haciendo un poco es co-crear un poco esos datos, ver si son viables, analizar todas las fuentes y demás. Hay un primer caso de uso que decía antes de atención ciudadana, pues tiene la gente del Servicio de Atención Ciudadana, registros, etcétera, está trabajando sobre qué problemática podía haber, porque claro, al ayuntamiento llegan 1000 preguntas y 1000 problemas a resolver. Entonces, estamos trabajando con ellos. Uno parece que es claro, pues cómo tener mucho mejor integradas todas las fuentes de información a través de inteligencia artificial ante una pregunta, pero todavía el caso, lo que es la propia definición del caso, todas las fuentes y tal, todavía eso no está, pues está en desarrollo y no está elegido. Hay varias ideas, tenemos varios escenarios y demás. Otro escenario que tenemos es un escenario de movilidad. Parece una tontería, pero por ejemplo el servicio de Bici Coruña, que seguro que conocéis, para nosotros es un problema, porque tenemos cantidad de estaciones que en función del tipo de evento o la climatología, pues no tienen bicis. Y nosotros sabemos que tenemos que hacer el balanceo de esas bicis. O problemas que podemos tener en la movilidad en la ciudad, cómo los resolvemos pues a través de inteligencia artificial para poder dar el servicio. Y luego además también es otro paradigma, que desde un punto de vista de movilidad, ahora, pues quieras que no, la intermodal va a cambiar las formas de circular por la ciudad. Entonces, todo eso nos obliga a rebalancear servicios. Entonces, sí que es cierto que tenemos muchos datos, las bicis están geolocalizadas, sabemos qué recorrido pueden hacer, sabemos qué horario, podemos saber si ante eventos meteorológicos cómo se comporta el ciudadano o el usuario, porque ahora mismo tiene 15.000 usuarios únicos. Pero bueno, hay que desarrollar los casos para poder rebalancear eso. Y luego, por otro lado, también decíamos la gestión de residuos. Yo sabes que soy además director de medio ambiente, que también me toca. Para nosotros todo el tema de optimizar de rutas de recogida, el poder hacer una recontenerización con las islas que hay en la ciudad, por ejemplo, cuando detectas que hay desbordes, ante eventos, desbordes es que la gente se queda la basura por fuera, o por ejemplo, en épocas estivales, que determinados contenedores se te van a llenar más, en Navidades recibimos mucho más cartón y envase, ¿vale? Por los propios regalos, y eso muchas veces se localiza en determinados barrios porque esos son donde viven los abuelos. Todo eso parece una tontería, pero desde un punto de vista de gestión de servicio es muy importante. Claro, sí que parece que va a permitir optimizar los servicios públicos, ¿no? que da el ayuntamiento y ser mucho más eficiente. Claro, pero la idea no es que optimicemos, es tener una plataforma con todos esos datos y que el activo
que se genera el proyecto pueda ser la plataforma con esas temáticas. ¿Por qué? Porque luego, lo que decía antes, va a haber una serie de empresas que estén dentro ahí, principalmente pymes, que puedan desarrollar soluciones de manera abierta para dar servicios que no tienen por qué ser públicos, ¿vale? Pero adicionalmente a esto también se lanzará una convocatoria cuando tengamos estos casos de usos, donde las empresas podrán concursar, habrá un jurado y dirá pues, qué caso de uso o qué solución o qué empresa es la que desarrolla ese caso de uso, ¿vale? Y eso tiene una dotación económica para que pymes pues, de la provincia puedan hacer esos desarrollos. Y ya para cerrar, bueno, mirando un poco hacia los próximos años, ¿qué impacto y qué beneficios creéis que puede generar Allocate o que os gustaría que tuviese Allocate en el funcionamiento de la ciudad? Vale. Vamos a ver, el impacto normalmente de un proyecto se suele quedar en el proyecto. Entonces intentamos ir un poco más allá y lo que decía, generar un ecosistema. Somos conscientes que innovar es caro, para el acceso a los recursos es caro, ¿vale? No todas las empresas pueden acceder a procesadores de cálculo, juegos de datos y demás. Entonces, eso es un punto que es un activo y creemos que eso puede generar a futuro, una vez que terminemos el proyecto, un activo donde se genere un polo tecnológico enfocado en la IA, con la cercanía con el regulador. Además, es importante y creemos que eso es un impacto que puede ser muy interesante a largo plazo en La Coruña, ¿no? En general, ese polo tecnológico. Tenemos la ciudad de las TIC, ya hay un centro de servicios avanzados donde hay varias empresas. Se puede generar un ecosistema muy interesante de desarrollo en los próximos años. La otra parte, a futuro, ¿cómo podríamos pensar y qué resultados podríamos obtener? Bueno, pues las empresas de momento lo que se van a llevar, las que participen en el proyecto, es el acceso ese, formación y un conjunto de herramientas para desarrollar algoritmos de una forma más eficiente, ¿vale? Y bueno, el estar también en una comunidad donde se pueden co-crear soluciones. Nosotros desde el ayuntamiento no buscamos crearlas nosotros, buscamos que nos la crean, que nos las creen. ¿Por qué? Porque al final entendemos que la relación ayuntamiento-ciudadano muchas veces tiene que venir vinculada a la mejora de los servicios por parte de las empresas, ¿vale? Así como impulsar que y se impulsando un desarrolle. poco toda esa parte. Sí. Pues muchísimas gracias. He intentado ser breve, que yo me imaginaba que estaba todo el mundo ya muy cansado. Sí. Siendo el último. Así que nada, muchas gracias por todo y gracias por la asistencia. Muchas gracias, Emilio y Laura, por acercarnos esta visión sobre el proyecto Allocate. Y con esto sí que hemos terminado las conversaciones, que no el foro. Ojo, ahora os cuento un poquito, simplemente por recapitular un poco. Hemos hablado de la importancia de gobernar el dato para explotar la IA, del concepto de IA responsable por diseño, necesario en cualquier proyecto de IA, de cómo la IA nos puede, bueno, las nuevas tecnologías, en concreto la IA, abrir puertas y mercados que igual parecían imposibles, y como última pincelada, pues la labor de nuestras instituciones en la evolución tecnológica de las empresas gallegas y de la llegada de estas tecnologías a la sociedad, que al final pues todos formamos parte de ella. Así que nada, como os decía, el foro no ha terminado porque tenemos el cóctel donde podremos charlar sobre todas estas ideas que nos han despertado estas conversaciones. Y pues ya sí que para terminar me gustaría de nuevo agradecer a nuestros organizadores, a 15.000 y a Altia, y concretamente a los equipos de personas que llevan tiempo trabajando para que este evento sea de la máxima calidad y relevancia y que estaban aquí muchas horas antes de que llegáramos todos los demás. Así que el aplauso final que os voy a pedir, porque me queda uno por pediros, en parte va para ellos. También para nuestros patrocinadores, BBVA, Concello da Coruña, Caroní, y ponentes, autoridades y todos los que estáis entre el público. Así que con esto cerramos el foro y pasamos al cóctel. Muchas gracias a todos.